Recientemente usted habló del socialismo del siglo XXI en Ecuador, combinando elementos del socialismo clásico, el socialismo de Mariátegui y teología de liberación, el socialismo basado en condiciones ecuatorianas. ¿Puede usted ampliar un poco sobre ese aspecto? El socialismo del siglo XXI es un proceso de construcción. Trata de tomar lo mejor del socialismo tradicional, pero de otros socialismos que han existido, como el socialismo andino, el socialismo agrario. No, es ok. Y también, al menos en el caso ecuatoriano, se nutre mucho de la doctrina social de la Iglesia y de la teología de la liberación. Somos un continente cristiano. En Cuba, por ejemplo, y lo reconocen como error y lo rectificaron hace unas décadas, se declaró el Estado ateo cuando la gente era creyente. Eso creó grandes conflictos e impidió, tal vez un poco inútilmente, grandes apoyos, ¿verdad? Porque hubo muchos católicos comprometidos con la revolución, incluso la revolución tuvo capellán, el padre Sardina, ¿no? Entonces, una mucho mejor estrategia y legítima estrategia es orientar esa religión a que sea revolucionaria también. Y eso es lo que hacía la teología de la liberación, ¿no? El mensaje era básicamente: basta ya de esa teología que nos dice aguanten toda la explotación en vida, porque después de muertos van a tener el reino de los cielos. No, el reino de los cielos hay que hacerlo aquí, es el reino de justicia, hay que luchar contra la injusticia. Entonces en eso se basa el socialismo del siglo XXI, en eso coincide con la doctrina social y la teología de la liberación, en la búsqueda de la justicia social. Y puede en ese intento entrar gente atea, entrar católicos practicantes. Yo soy católico practicante porque no contradice la fe, por el contrario, o sea, la refuerza, ¿no? La búsqueda de la justicia. Entonces también esa es una de las fuentes del socialismo del siglo XXI. Pero precisamente, si esa es una de las fuentes, eso nos obliga a rechazar algunas cosas que son inviables en el siglo XXI e indeseables. Por ejemplo, la lucha de clases y los cambios violentos. Entonces, el socialismo del siglo XXI busca ese cambio a través de los procesos democráticos y de voto, como hemos estado acostumbrados en América Latina, ya no a través de la lucha armada. Hay cosas en que coincidimos con el socialismo tradicional. La primacía del trabajo humano sobre el capital, la necesidad de acción colectiva, la necesidad de planificación, el rol del Estado en la economía, la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones, justicia social, justicia de género, justicia ética, justicia intergeneracional. Pero hay cosas que son inviables e indeseables, te insisto, o sea, la lucha de clases, el propio materialismo dialéctico. Yo sé que eso te va a chocar a ti que eres marxista, ¿verdad? Pero así cualquier intento de explicar procesos tan complejos como el avance de la sociedad humana con leyes simplistas o simples, va a ser un fracaso. Así como es un simplismo decir que el motor del avance de la sociedad es el individualismo, haciendo abstracción de la cultura, de la comunidad, etc. También es una simplificación decir que es la lucha de clases, la oposición de fuerzas dentro del sistema productivo. Incluso, ya te digo, por ejemplo, haciendo abstracción de la tecnología. O sea, una revolución tecnológica te puede crear muchos más cambios sociales y en las relaciones de producción que el supuesto materialismo dialéctico, el choque entre dos fuerzas opuestas. Pero no solo eso, o sea, la dialéctica, o sea, se la toma como ley infalible, tesis, antítesis, y surge una síntesis mejor que la anterior. No tiene por qué ser así. Tú puedes tener una tesis que es verdadera, te presenta una antítesis errada, y la antítesis puede derrotar a la tesis, y lo que salga de ahí puede ser peor que la tesis. Esa es la realidad. Lo hemos vivido en América Latina. O sea, proponemos algo que es correcto, nos dicen cualquier tontería en nombre de la democracia y el diálogo. Tenemos que unir las dos propuestas y sacar una síntesis, y esa síntesis va a ser peor que la anterior. Entonces esas cosas hay que superarlas, hay que ser objetivos, no hay que ser románticos en eso. Pero dado lo que pasó, por ejemplo, en Honduras o antes esto en Venezuela, ¿no creo que eso muestra la importancia todavía de la lucha de clases? Porque sí fue un proceso, no fue una revolución armada como la de Cuba, pero sí fue un proceso a través de medios democráticos. Cuidado, yo estoy muy de acuerdo que el gran desafío, y lo he escrito y lo he dicho,
En nuestros países cambia la relación de fuerzas y pasar de un Estado capturado por ciertos poderes a un Estado que representa el poder popular. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí, ese es el primer paso para América Latina. Pero de ahí creer que todo se da por ese cambio en la relación de fuerzas, creo que es un error. Hay muchas otras cosas importantes, ¿no? Avances tecnológicos, cambios culturales. O sea, cuidado con mitificar a los pobres también. O sea, los pobres tienen muchos valores, pero muchas veces se equivocan también. O sea, no es cierto que las masas, el proletariado siempre tiene razón. Entonces tú conviertes un Estado burgués en un Estado popular, pero no significa que se van a tomar las correctas decisiones. Por ejemplo, América Latina tiene que hacer grandes cambios culturales. Los indígenas, los cuales se mitifican tanto, donde mayor violencia intrafamiliar hay, es en el mundo indígena. Esas cosas no se hablan. Entonces, no es solo transformar las estructuras, es transformar las familias, las personas, transformar la cultura, transformar la tecnología. Hay muchos factores que te generan el avance social. Complicado, ¿eh? ¿Ya? Es un proceso complejo, muy complejo. Bueno, esa es una diferencia. No aceptamos, no es que rechazamos tampoco, pero no es que es fundamental para nosotros el materialismo dialéctico como motor de la sociedad. Eso te llevaba a la lucha de clases, eso te llevaba al cambio violento. Y tal vez el mayor error que cometió el socialismo tradicional, ¿sabes cuál fue? Que no disputó la noción de desarrollo con respecto al capitalismo. Buscaba lo mismo, pero por una vía más rápida y supuestamente más justa, pero lo mismo. En la Unión Soviética, industrialización, consumo de masa, acumulación. Eso es un error. Es imposible generalizar el modelo de desarrollo occidental. Si todos los chinos alcanzaran el nivel de vida de los londinenses, explota el mundo. Sí. Y nunca presentó el socialismo tradicional una alternativa de noción de desarrollo. Hoy estamos presentando esa alternativa. ¿Okay? ¿Hasta qué punto, en ciertos aspectos has tocado el tema, hasta qué punto podemos decir que Cuba socialista ha sido una inspiración al ALBA con su modelo de desarrollo basado en el bienestar social y su estatus global logrado a través de sus programas internacionalistas en la educación y salud? Cuba tiene grandes cosas y obviamente los que empezaron el ALBA fueron Hugo Chávez y Fidel. Y un gran ejemplo de Cuba es que en su pobreza sabe compartir con todos sus programas internacionales. Cuba es el país con mayor cooperación en función de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso es un ejemplo para todos nosotros, lo que no implica que Cuba tenga grandes problemas, pero también es cierto que es imposible juzgar el éxito o fracaso del modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo. Un bloqueo que tiene 50 años, Ecuador no aguantaría 5 meses con ese bloqueo. Entonces, por supuesto que parte del ALBA en gran parte es inspiración de las cosas buenas que tiene el modelo cubano, como la solidaridad, el comercio entre pueblos en forma solidaria, no en forma con el fin de lucro, esa cooperación para el desarrollo. Entonces, por supuesto que el ALBA tiene mucho de inspiración de los éxitos del modelo cubano, lo que no significa que no tenga problemas el modelo cubano, tampoco neguemos la realidad, que la empiezan reconociendo Raúl y Fidel, dicho sea de paso, pero también es cierto que es imposible juzgar el modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo. Sí. ¿Okay? Bueno, Sírvete.